Primera a los Corintios, capítulo 3, versos 1 al 4. Antes de leer, vamos a encomendarnos al Señor que nos ayude a poder estar atentos, que su Espíritu Santo nos permita hoy ver la hermosura del Evangelio del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Oramos. Padre amado, gracias una vez más por este tiempo. Te ruego, Señor, tu ayuda para que podamos, al leer tu palabra, poder entenderla. Gracias por este tiempo. Y entendemos, Señor, que es por medio de tu Espíritu Santo, que es la única manera en que nosotros podamos conocer, si es que Él nos da a conocer tu preciosa palabra. Guárdanos, Señor, en este tiempo. Guarda nuestra mente, nuestras emociones, y que podamos hoy adorarte escuchando, estar atento a tu palabra. Bendice a tu congregación en esta mañana, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la Escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces, aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hasta ahí la lectura. En 2 Corintios 10:10 dice así acerca de Pablo, acerca del apóstol Pablo. Y esto eran los hermanos de la iglesia de Corinto, la iglesia que Pablo plantó, que Pablo estuvo trabajando por 18 meses. Y este es el concepto que llegaron a tener de él algunos o muchos de la iglesia en Corinto respecto a su, por de alguna manera llamarlo, padre espiritual, el que les engendró en el Evangelio. Y dice así sobre Pablo, estos hermanos decían: sus cartas son pesadas y fuertes, pero su presencia personal no es impresionante y su discurso despreciable. No podemos realmente estar seguros de cómo era Pablo. Muchos hablan de su figura. Cuando leemos las cartas, uno se imagina a Pablo como Sansón prácticamente, alguien grande, fuerte, pero realmente su apariencia física no era nada llamativa. Hay un relato acerca de la apariencia de Pablo que decía lo siguiente. En el siglo II alguien escribió un poquitito esto para graficar cómo era Pablo, cómo era su constitución física. Y un hombre llamado Onesíforo, que había oído que Pablo había venido a Iconio, salió con sus hijos Simias y Zenón y su esposa para encontrarse con Pablo, para que pudiera recibirlo en su casa, porque Tito le había dicho cómo era Pablo, porque hasta ahora no lo había visto en la carne, en persona, sino solo en el espíritu. O sea, había escuchado de él. Y siguió el camino real que conduce a Listra y se quedó allí esperándolo y miró a todos los que vinieron según la descripción de Tito. Tito le dio una descripción a esta persona. Cuando le vea a esta clase de persona, esta característica, ese es Pablo. Y vio venir a Pablo, un hombre de baja estatura, con la cabeza calva y las piernas torcidas, en buen estado de cuerpo, con las cejas
encontradas y la nariz algo ganchuda, lleno de amabilidad. Por momentos parecía como un hombre y por momentos tenía el rostro de un ángel. Esta es la descripción de Pablo. No es un actor de película, de telenovela, es la figura realmente a lo mejor no era impresionante. Pero Pablo dice, cuando yo me fui a predicarle a ustedes, no me fui con sabiduría humana, algo impresionante. Los corintios, lamentablemente el mundo entró a los corintios, a la iglesia en los corintios, y eso pervirtió muchas cosas. Ellos se impresionaban por la elocuencia de las personas, que en esa época habían muchos, y para ellos alguien que tenía una elocuencia, una oratoria impresionante, ese era digno de atención. Y perdieron esa sensibilidad por la escritura, abandonaron el evangelio, abandonaron la palabra de Dios, la suficiente palabra de Dios por cosas impresionantes. Y esta iglesia que el propio apóstol Pablo plantó, y a mí me llena de terror y de temor. Nosotros ya nunca nadie de los pastores alguna vez en la historia va a ser como Pablo. Y si en una iglesia que el propio apóstol Pablo plantó y sucedieron estas cosas que encontramos en los Corintios, nosotros estamos en un peligro 10 veces mayor. ¿Sí o no? Porque tal vez alguien pueda pensar, pero si nuestro pastor fuera MacArthur, esta iglesia va a ser una cosa, ¿se entiende? Pero no es así. No se trata de eso. No se trata de quién, de los pastores, el renombre de los pastores, lo impresionante que sea. No, una iglesia sana se trata de que la iglesia tenga un concepto alto de Dios, que esté enfocado en Dios y no en personas. No en lo impresionante de las personas, sino en la persona de Dios. La iglesia debe tener un alto concepto de Dios para que pueda discernir correctamente todo lo que acontece, para que no seamos arrastrados, engañados, seducidos por falsas doctrinas. Y les digo un poquito el contexto, para que entremos en nuestro texto, del propósito de esta carta. Pablo escribió a los corintios para responder a algunos informes. Pablo recibió informes, dice en el capítulo 1, verso 11, no hace falta que lea, puedes anotarlo si querés. Recibió un informe de la casa de Cloé y era para responder preguntas planteadas por los propios corintios. En el capítulo 7.1 habla de eso. Había un informe oral. Un grupo de personas se acercaron a Pablo y le dijeron a Pablo, en la iglesia está ocurriendo algo tremendo. No es que la gente está madurando, no, se están comportando como niños. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo me pueden demostrar que están como niños? ¿Por qué? Porque cada uno en la iglesia hay facciones. Este grupo podemos dividir en 4. Este grupo de los que le siguen a Pablo, este grupo los que le siguen a Apolos, aquellos a Pedro y los más espirituales que están hacia allá, a Jesús. Habían 4 grupos, bandos en la iglesia, habían riñas, peleas, disputas. Y Pablo, evidentemente, consternado por esa situación, interviene. Escribe su carta y esto que tenemos en 1 Corintios es en respuesta a esos informes que le habían llevado estos hermanos. La iglesia se había dividido en varias facciones y cada uno tenía su propio líder a quien ellos seguían. Dejaron de seguir a Cristo verdaderamente y establecieron hombres, personas en lugar del Señor. Y Pablo escribe primero a los Corintios para instar a la iglesia a buscar la unidad y seguir a Cristo en lugar de idolatrar a un líder humano, sea Pablo o cualquiera. El centro en la iglesia no son las personas. Vos no sos el importante acá. El importante es Dios. Dios es el centro de este lugar. Y nosotros le necesitamos a Dios. Y eso tenemos que tener bien en claro. Yo cuando vengo a la congregación, a la iglesia como lo llamamos nosotros, porque las personas son iglesia, cuando venimos acá no es
¿qué voy a quitar de Dios? O que yo soy el necesitado. No, yo necesito conocer a Dios. Yo tengo que centrarme, todo lo que hagamos no debe estar centrado en vos, sino en Dios, en conocer a Dios. Ahí está nuestro bien, queridos hermanos. Y Pablo reconoció que la exaltación de los líderes humanos indicaba que los corintios no entendieron la naturaleza de la gracia divina y por lo tanto tuvieron una visión defectuosa del liderazgo humano. La gracia de Dios usa a personas comunes con grandes propósitos para mostrar la sabiduría y el poder de Dios. Porque eso, y únicamente eso, promueve la gloria de Dios y aplasta nuestro orgullo, nuestra soberbia, de querer creernos alguien o algo siendo nada. Y esta sección que nos toca, Pablo muestra que esta división que ocurrieron ahí en la iglesia de Corintio era porque había una adoración a las celebridades, ¿sí? Una adoración a personas y no a Cristo. Y Pablo se obligó a explicar solo verdades fundamentales o elementales del cristianismo a los corintios. Pablo no les pudo explicar cosas más profundas del evangelio, del sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque el oído de la iglesia se tornó totalmente infantil. Infantil. Es como que niños de primer grado de repente se encuentren en aulas de universitario, de una universidad. ¿Qué va a entender? Nada, no se le puede explicar nada, porque se quedaron en el primer grado. Y eso pasó con los corintios. Y ruego a Dios que eso no nos pase nunca a nosotros. Para que no nos pase, nosotros tenemos que entender que Dios es el centro, no nosotros. Y esta división es causada por la inmadurez. Y por eso necesitas escuchar este sermón, querido hermano, para que vos no seas parte de este problema que cause, si Dios no lo permita nunca, divisiones en la iglesia. Porque cuando nosotros dejamos la escritura, dejamos a Dios, empezamos a infantilizar. Nos quedamos en una inmadurez que perjudica. La inmadurez no es ninguna virtud. Seguir siendo niños por largo tiempo no es virtud. Y hay frases que mencionan sobre ciertas personas que son grandes, que ya deberían estar casados, que ya deberían tener una familia formada, están en sus casas con jueguitos. Y hoy se les llama adultecentes, porque son inmaduros. No pueden, no son responsables por nada. Mujeres y hombres. Y eso es una tragedia de nuestros días, donde todo es diversión. Como que tenemos que pasar la bomba siempre. Y no es así. La iglesia necesita madurar, pero esa madurez solo llega cuando nos sometemos a la escritura. Cuando la iglesia ora constantemente y la iglesia se mantiene humilde. Leemos de vuelta el texto, decía, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Son servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Y para tener en mente, y lo que nos va a dirigir en el texto es que la inmadurez de los creyentes priva a la iglesia de crecer en el conocimiento
del Evangelio. La inmadurez de los creyentes priva a la iglesia de crecer en el conocimiento del Evangelio. Y nosotros como iglesia necesitamos profundizar en la persona de Dios, conocer a Dios de forma profunda. Esa es toda nuestra tarea, crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Pero eso no es posible cuando hay inmadurez en los creyentes. Y lo que vamos a ver son 4 puntos. En primer lugar, esta inmadurez en los creyentes, el efecto que causa en la iglesia es que infantiliza, mantiene en ignorancia y hace que las personas vivan centrados en uno mismo, vuelve egoísta a los hermanos. Y por último, el resultado de todo eso es divide a la iglesia. Y el primer punto es que esta inmadurez, si persiste esta inmadurez, va a infantilizar la iglesia, va a volver como niños. El primer texto, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como. Vean estas comparaciones, estos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y es interesante que cuando Pablo habla de este texto, increíblemente, al leer esto uno dice, no, estos son re inconversos, pero son hermanos, son creyentes verdaderos, para que vos y yo podamos ver hasta dónde podemos caer nosotros. ¿Qué es lo que podemos llegar si descuidamos la Escritura? Si ponemos otras cosas por encima de la palabra de Dios. Esto no era exclusivo de los corintios. Esto puede llegar a sucedernos a nosotros. Pero Pablo se refiere a estos hermanos creyentes, son hermanos. Y estos pronombres de nosotros, todo en plural, indica también, hermanos, que no se dirige a esta facción. No, Pablo se está dirigiendo a todos. Pablo no dice a los de la facción de Apolos, no dice eso, sino hermanos en general. ¿Qué significa eso? Que esa situación ya afectó a todos. Todos están involucrados en ese aspecto. La iglesia entera estaba bajo esta dificultad. Es posible que no todos sean culpables, pero todos fueron contaminados por las acciones de algunos o de muchos. Y antes de reprenderlos por su inmadurez y pecaminosidad, Pablo le estaba recordando o le estaba hablando como a hermanos en la fe. Eran creyentes verdaderos. Número 1, establecemos, son creyentes verdaderos. Entonces él les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Esta expresión como a espirituales, en el Nuevo Testamento, la palabra espiritual se usa de 2 maneras. En un sentido, sencillamente habla de las cosas espirituales, en contraste con lo físico. Ahora, cuando se aplica a los hombres, se usa en cuanto a su relación con Dios de 2 maneras. Cuando se habla de espiritual, se habla de una posición delante de Dios. Así como todos los creyentes son considerados santos, posicionalmente los verdaderos creyentes son santos. Pero hay una práctica de santificación. ¿Se entiende? Hay 2 aspectos. Y en esto también hay 2 aspectos. Un aspecto que es nuestra posición delante de Dios. Los creyentes, todos los creyentes verdaderos son espirituales posicionalmente. ¿Por qué? Porque tienen una nueva naturaleza y tienen al Espíritu Santo morando en sus vidas. Nosotros somos totalmente espirituales en el sentido posicional, porque recibimos esta nueva naturaleza interna que ama a Dios y que es morada del Espíritu Santo. Pero en la práctica, esa práctica diaria, a eso también se refiere a espiritual, en la práctica diaria. Ahora,
El inconverso, su posición es natural y su práctica es natural. Ahora, ¿por qué entonces nuestro texto dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo? Abran por favor en el capítulo 2, un capítulo antes, versos 14 al 15. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y antes de seguir la lectura, solamente para advertir, hay personas que a Dios no le interesa. Dios no significa nada. Y su palabra, mucho menos. Puede ser que entre nosotros, siempre hay ese peligro que entre nosotros, gente que ya está muchos años, que son nuevos o lo que sea esta característica. Dios no le interesa, no entiende las cosas de Dios, no puede luego. Y este texto va a mencionar eso. Y es un peligro mortal, porque dice el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice ahí? Locura, macanada, no tiene sentido. Hay cosas más importantes, esto es una estupidez total. Se reúnen los domingos para cantar, parecen todos bobos. Hay gente que piensa así, lamentablemente. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural es una persona que no es cristiana, es un incrédulo, 100%, por más que esté en la iglesia. Es incrédulo, el hombre natural es incrédulo. En nuestro pasaje dice eso, no tiene el Espíritu Santo. La Biblia nunca se refiere a ningún creyente verdadero como hombre natural. Nunca. ¿Se entiende, hermano, esa parte? ¿Está claro? Entonces es para diferenciar nada más. El hombre natural es inconverso. La Biblia no se refiere a creyentes como hombres naturales. Ahora, lo que sí la Escritura nos muestra acá es que en cuanto a la práctica, los creyentes también pueden ser carnales. Y esta es una discusión tremenda. Cuando uno escucha cristiano carnal, ¿verdad? Y se rompen las vestiduras. Pero, ¿a qué se refiere? Esto es lo que queremos mostrar un poquitito. Dios quiera que nos ayude a aclarar y no escondernos detrás de ello, sino ver, Pablo nos está diciendo, hay tres clases de personas. Creyente verdadero, creyente carnal y inconverso. No dice eso. No está refiriéndose a esto. Pero la Biblia usa este término carnales. ¿Está ahí en la Biblia? Está ahí. Y usa carne en este texto. Entonces, la palabra para carnales es sarquicos, es una palabra griega. La Reina Valera lo traduce como carnales. Otras versiones traducen como carne. Ahora, pero cuando se refiere a la Escritura, carne, carnales, no se refiere a algo físico. No se refiere a lo que nosotros vemos de las personas, sino que es una característica espiritual que impulsa al hombre a satisfacer su instinto pecaminoso. Y a eso se le llama en la Biblia la carne. La NBI, para aclarar un poquito más, dice, cuando menciona carnales o la carne, habla de naturaleza pecaminosa. ¿Te deja más tranquilo eso? Es naturaleza pecaminosa. Todo ser humano nace muerto, con una naturaleza caída, una naturaleza anti Dios. No le agrada a Dios, mucho menos la ley de Dios. Y vive de una manera pecaminosa, dando rienda suelta a sus deseos. No puede refrenar. Es incapaz. No puede aguantarse. Le podés encerrar un día
una semana, un mes, le sacáis al barro. Es su naturaleza. Pero cuando Dios obra en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, nos regenera el corazón, nos justifica delante de Él. Él nos otorga una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, esas nuevas intenciones, deseos por agradar a Dios. Por primera vez en mi vida puedo decirle no al pecado. Puedo rechazar el pecado. Y puedo obedecer a Dios. Puedo honrar a Dios por primera vez. Alguien que estaba en algún vicio puede decir, no, esto no le agrada a Dios. Y lo deja. Sufre las situaciones, pero lo deja. O personas con problemas de pornografía, promiscuidad o lo que sea. Lo deja, porque Dios le da un nuevo deseo que le impulsa a obedecer a Dios. Esa es la nueva naturaleza. La cuestión es que estas dos naturalezas viven en nosotros. Dios no quitó de nosotros la vieja naturaleza, sino que le quitó el poder, lo volvió impotente. Por eso nos dice la Escritura, no andéis en los deseos de la carne. ¿Se entiende, hermano? O sea, tenemos un cadáver a cuesta a nosotros. Pablo dice, en mí hay un deseo intenso de adorar a Dios, agradar a Dios, pero hay una ley, dice, en mis miembros, que me aleja de Dios. No me deja servir a Dios como yo quisiera, porque sí quiero obedecer a Dios. El creyente quiere obedecer a Dios, pero resulta ser que hay algo en nosotros que nos atrae, nos estira mucho y más fácilmente nos inclinamos hacia ella. Y esto ocurre cuando dejamos la Escritura, dejamos la comunión con Dios en la oración, dejamos el compartir con los hermanos, la comunión con los hermanos. Cuando dejamos eso, te puedo asegurar, hay una ley, dice Pablo, y eso va a ocurrir sí o sí. Dejaste eso, ¡tup! Ya estás vos pecando contra Él. Ya estás con pensamientos terrenales, con pensamientos lejos de Dios. Y sin que te des cuenta, ya te alejaste de Dios unos cuantos kilómetros. Si pasa eso, no pasa nada. O sea que no leí mi Biblia 1 o 2 días y pensás que eso es inofensivo. Pero resulta ser que tu corazón ya se está endureciendo contra Dios. Se está endureciendo contra el pecado. Ya no te espanta el pecado. Ya es suavecito. Ni ya no sentí más que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque esa ley te va a traer siempre. Eso que está en tu cuerpo es la vieja naturaleza. Lo que la Biblia lo llama la carne. ¿Se entiende, hermano, ahí? No es que hayan dos clases de personas. No, es creyente, pero hay una naturaleza pecaminosa. Hay pecados remanentes en nuestras vidas que quisiéramos cortar y liberarnos de ellos. Y eso va a pasar cuando Cristo venga por nosotros. Ahí vamos a ser glorificados, es decir, este cuerpo de muerte, Dios nos va a resucitar con un cuerpo incorruptible, ya sin deseos pecaminosos. Qué bueno sería que ocurra hoy eso, ¿sí o no? Dios quiera que sí. Bueno, continuamos. De hecho, hermanos, la lucha del creyente tiene 3 enemigos. ¿Cuáles son? El mundo, ¿qué cosa? Tu vieja naturaleza y Satanás. El mundo, nosotros y Satanás. Nosotros mismos somos ahí. Estamos peleando en nosotros. El mundo entra a través de la carne de nosotros. Esas prácticas, esa forma de pensar, en que vos decís, no, yo quiero vivir así de esta manera, porque esta gente vive, pero la Biblia te dice otra cosa. Y vos decidís aceptar el consejo del mundo y rechazar a Dios. Así se mete el mundo en tu vida. Ahora Pablo hace un ataque frontal y declara a los corintios, ustedes se creen espirituales, pero ustedes son carnales. Siguen pensando, razonando como simples seres humanos. Están pensando, actuando, ustedes que ya tienen el Espíritu Santo, están viviendo como inconversos. Su forma de pensar se vuelve mundano. Como inconversos, como personas que no tienen al Espíritu Santo,
Los creyentes disciernen, pero ustedes no están discerniendo nada. Eso está diciendo. Están razonando, por eso ustedes son como, dice, como acarnales, como personas inconversas, como humanos naturales. Ahora, la conducta de los corintios, dice Pablo, es de simples hombres. Simples hombres. No son espirituales. De esa manera ustedes manifiestan que son carnales. Dejen ya de eso. Basta de esa situación de niñerías, dice Pablo. La gente que es del Espíritu, los creyentes verdaderos, deben dejar de portarse como inconversos. Deja esas prácticas. Ser espiritual o la práctica de la piedad, ser espiritual, se llega, no es sentado, Biblia cerrada, no, nos van a arrastrar a nosotros. Nuestra vieja naturaleza nos va a arrastrar, sí o sí. La única manera de ser espirituales es por la diligencia en la palabra de Dios y en la oración, hermano. No hay un secreto más oculto para que vos llegues a ser espiritual. En la práctica. Si vos sos creyente, vos tenés al Espíritu Santo. Pero podés atrofiarte. ¿Por qué? Porque no te estás alimentando. Y el único alimento que nos santifica es la Escritura. Y increíblemente es en donde nosotros fallamos. Nos cuesta mantener una racha, una semana de lectura de todos los días. Uno se siente Superman, ¿sí o no? Pero nosotros somos a largo plazo, hermano. Debemos de quitar ese pensamiento mundano, que la Biblia es para ocasiones nomás. No, la Biblia es de vida o muerte. No es algo para dejar en el segundo plano. Es lo más importante que vos podés hacer en tu día. Más importante que tu trabajo. Más importante que cualquier labor que hagas en tu día. Si dejaste la Biblia, no hiciste nada. Hiciste todo lo que es terrenal, no pasa nada. No digo que uno no tiene que trabajar. Voy a leer mi Biblia, no voy a ir a trabajar. No se trata de eso. Hay tiempos y tiempos. La cuestión es, ¿qué tan prioritaria es la palabra de Dios en tu vida? ¿Es un complemento? Cuando te viene una prueba, ahí te tiras a la Biblia, busca algún consuelo. ¿Cuál es tu intención? Los inconversos así tienen a la Biblia. Un consejo nomás. Un consejito. Psicológico, si quieren. Pero para nosotros los creyentes es vida, fuente de vidas. No es algo para dejar luego. No es algo, yo estoy trabajando demasiado temprano hasta la noche y me canso y no puedo más leer la Biblia. Estás totalmente al revés. Le estás abandonando al que te está dando el trabajo, el que te provee de trabajo, el que te da la salud para trabajar, el que te provee de todo. ¿Cuál es el sentido de eso? Es una tontería. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que debemos nosotros tener? Ya no como un inconverso trata la Biblia. Los creyentes debemos saber que nuestra vida depende. La madurez de la iglesia depende de tu trato a la Escritura. Porque ¿cómo vas a edificar a los hermanos? No hay forma de llegar a ser maduros. Es decir, ¿a qué me refiero en eso? Específicamente también a que tengamos relacionamientos profundos. Y te vas a dar cuenta, y te ruego que te examines, ¿qué es tu conversación con las personas de esta iglesia? Las chicas, los muchachos, los matrimonios, los adultos. ¿Cuál es la conversación? Y te vas a percatar que es superficial. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu trabajo? Esa es toda la conversación que uno tiene. O en el mejor de los casos, comparten partido de fútbol.
O un asado. Y está bien el asado. Invítenme si quieren. No me voy a enojar. Pero es eso nomás. Y Dios no nos llama a eso nomás. Somos una familia y que debemos compenetrarnos unos a otros de forma profunda. Y eso ocurre únicamente cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios. Y yo no voy a hablar viroreí con la gente. Tu hermano necesita ser edificado en la palabra, no en estupideces. No solamente en viroreí, cosas superficiales. Debemos desterrar de nosotros eso. Atiendan cómo la Escritura muestra, dice, el punto de madurez es confesad vuestros pecados unos a otros. ¿Se entiende? Ese es nuestro problema. Nuestro problema no es falta de dinero o lo que sea o de salud. Nuestro problema es el pecado. Y es una lucha constante. Involucrate en tu hermano, con tu hermano, es con tu, vengan a confesarme su pecado. No está diciendo eso. Es unos a otros, es una comunión. En donde yo me pueda acercar a fulanito y le puedo decir, ¿cuál es tu lucha, hermano? Que él se acerque y me diga, mira, estoy luchando contra este pecado. Me cuesta abandonar esto. Ayúdame, por favor. Y ahí se entablan las conversaciones, se oran unos por otros y están proveyéndose de la escritura, de aliento en la semana, rindiendo cuentas. Pero no cada uno aislado. Eso es señal de inmadurez y eso va a explotar, va a implosionar en algún momento en la iglesia. Y esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad. No es la responsabilidad de los pastores. Es responsabilidad de cada creyente. Conocer la escritura, edificar a su hermano. ¿Sí o no? Y eso también te va a dar cuenta de dos cosas. Que no solamente hay inmadurez, tal vez va a delatar tu corazón no regenerado. Y en la iglesia pasa lo siguiente, que los creyentes, se estiran los creyentes, porque hay algo en común, hay una salvación común. Pero también hay personas que se estiran no por el evangelio, no por la salvación, sino porque comparten algo en común, son inconversos. No hay palabra de Dios, no hay temor, no se están edificando en la escritura. Y si a las personas que vos le estás buscando constantemente, es una persona que no te exhorta, es una persona con quien vos podés ser libre y ser todo lo perverso que quiera o lo malo que quiera, o lo chimoso o lo chimosa o lo que quiera y no te reprende nada y te sentí bien. Y hay algo en común. Hay dos corazones endurecidos en pecado y son inconversos. Eso nos debe ayudar también a analizar si estamos en ese estado de inmadurez, de infantilismo. Si con quien te reunís no te edifica, solo es superficial, solo es para cosas del mundo, estás con tu par, no de creyentes. Porque los creyentes verdaderos comparten salvación, vida espiritual. El creyente comparte vida espiritual con otros. Así que analicémonos con eso. Entonces, la diligencia en la palabra de Dios y en la oración. Y esto se mantiene obediencia y humildad. Obediencia y con humildad. Nosotros podemos leer muchísimo, igual ser inmaduros. Tenemos que obedecer eso. Leer mucho y obedecer mucho. Y eso nos va a mantener humildes, sencillos. La humildad, no somos celebridad nosotros. Vos no sos, ni yo, ni nadie acá, somos celebridades. Somos personas comunes y silvestres que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Y Pablo se refiere a ellos como niños, según nuestro texto. No puedo tratarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Y esto no es, les trato como mi bebito. No está diciendo Pablo. No es ningún elogio. Y cuando habla de niños, esta palabra se refiere a personas sin poder hablar, sin el habla. Es decir, recién nacidos, niños recién nacidos. Que no hablan, ¿verdad? Balbucean. Tenemos una criatura chiquitita como ejemplo, ¿verdad? Ya saben quién es.
le llaman el Santi bebé, ¿verdad? Él es chiquitito, él no le va a decir, papá, anda a trabajar porque ahí no hay plata. No le va a decir eso. Tiene, ¿verdad? Eso es todo, ya saben ya que tiene hambre. Eso nomás. Entonces, cuando Pablo usa ese término, se refiere a niños así. No es un halago, estos son carnales, dice Pablo. No crecieron. Deberían haber crecido después de 18 meses de estar con ellos. Y Pablo no perdía el tiempo con ellos. ¿Sí? Pablo no salíamos a ir a hablar de cómo salió Olimpia, cómo la Copa Libertadores. Nada que ver. Todo el consejo de Dios. 18 meses. No hay excusa entonces. El problema del corazón, hermano. El orgullo atrofia el crecimiento del creyente. Y lo peor es que las consecuencias son drásticas, porque te priva de la bendición de conocer más la voluntad de Dios, de conocer más profundamente a Dios. Entonces, una de las principales causas por las cuales el creyente no madura es por su ignorancia de la palabra de Dios. Hermanos, no olvidemos que lo único que nos transforma a nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos, es la escritura. La mente y el corazón transforma solo la palabra de Dios. Solo la palabra. Si en tu casa no hay palabra de Dios, no esperes otra cosa. No esperes otra cosa. Solo la palabra de Dios transforma, la poderosa palabra de Dios. Y cuando el creyente no persevera en la palabra de Dios, no hay una transformación completa. Si va a seguir en la niñería. Y lo peor que lo mantiene en la ignorancia. En el segundo punto, versículo 2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais, en ese tiempo, en verdad, ni aún ahora podéis. Y esto una vez más le está dando cachetada a Pablo a ellos. Son inmaduros, son niños y son ignorantes. Se creen que saben muchas cosas, pero lo único que delata esa condición es ignorancia brutal. Cuando habla de leche, habla de una manera metafórica, es decir, se refiere a enseñanzas espirituales rudimentarias. Cada uno de los creyentes sabe lo básico de la fe. ¿Sí? Que hay un Dios santo, nosotros somos creación de Dios, nosotros nos hemos rebelado contra Dios, hemos violentado la ley de Dios y le ofendimos a Dios, a un Dios santo. Y el pago de esa ofensa, de ese pecado, es la muerte eterna, es separación de Dios, porque Dios es un Dios santo. Pero este Dios hizo algo impresionante. Dice, no amó a nosotros, estando aún nosotros en pecados, y Cristo murió por nosotros. Cristo murió en sustitución de otros. No murió por sus pecados, sino murió por esta masa de personas que le han ofendido a Dios. Y Dios en su amor los rescata, los atrae, los justifica, los declara sin pecado por la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso lo sabemos. Si eso vos no lo sabés, entonces no creíste el Evangelio, creíste cualquier cosa. Eso, en resumidas cuentas, eso es el Evangelio. Y que esa muerte satisfizo la ira de Dios y la resurrección de Cristo demuestra que Dios aceptó el regalo o el sacrificio en lugar de nosotros. Eso es lo básico. Pero hay cosas más profundas. La semana pasada estuvimos expuestos a 6 textos, cada aspecto del Evangelio, y fue algo que te tiré y te zambullí en el sillón. Llena el corazón. El Evangelio no es un mensajito. El Evangelio es todo el consejo de Dios, desde Génesis a Apocalipsis. Es más, el Evangelio es la persona de Dios. Dios es el Evangelio. Y debemos conocer todo acerca de Dios. Profundizar hasta donde nos dé el cuero, como se dice. Pero a estas personas, Pablo no le podía hablar a los corintios como a personas que puedan escuchar cosas profundas. No solo lo básico.
Solo lo básico. Imagínense perder en ese tiempo al apóstol Pablo ahí y le preguntás, no sé qué me ocurre ahora. ¿Hay otros seres en otro planeta? No sé. ¿La Tierra es plana o es redonda? Y le tenés a Pablo ahí. Justo el hermano Pelufo, alguien se le acerca y nos comentó, ¿verdad? Que se le acercó a alguien y ¿quiénes son los nefilines? Génesis 6, son hijos de Dios y están en eso, hermano, en esas cosas sin sentido. No afecta nada. Todo en la periferia, no en la persona de Dios. No debemos caer en eso. Tu oído debe estar ya capacitado a escuchar cosas más profundas. No quedarnos en la ignorancia, eso no es virtud. Eso no es humildad. No, yo soy humilde, ahí nomás yo quiero saber. Hasta ahí está bien. No quiero conocer mucho porque eso, nada que ver. Eso no es virtud. Queremos que vos seas experto en la palabra de Dios. Que vos puedas abrir la escritura y puedas decir, esto Dios dice acá, porque acá habla de esto. El contexto me dice esto y esto muestra que Dios es así. Profundo. Cada vez más profundo. Después le habla de vianda, no leche dice y no vianda. Vianda es alimento, es comida. Cuando dice vianda ahí habla de la comida, es alimento. Estaban abandonando ellos el evangelio por la sabiduría humana, por algo que parece comida sólida, pero era, ¿qué se le da a los bebés? ¿Qué se le da? Solo a alguien en toda mi vida vi que su hijo tenía 3 meses y él le dio, ¿cómo que se llamaba esto? Costillita de cerdo, ahí, qué brutal. No puede creer, pero comía como loco ahí. Y está vivo, gordito, fuerte, impresionante. Este se alimentó de comida sólida ya de entrada, ¿verdad? Los otros sí, papita, tu hijo, algunos, qué sé yo, le cuida de todo, ¿verdad? Y está bien, pero no le puede dar asado a uno de 1 mes, ¿verdad? No, es leche apenas. Encima tiene que hacerle té para que no le haga mal otra vez su estómago, pues es delicado. Estas personas eran así. No podían soportar alimentos. Ellos creían que se estaban alimentando a lo grande, pero estaban solo con manzana, puré de manzana, eso nomás, su alimento. No la palabra de Dios, no la sabiduría de Dios. Y el problema, hermanos, no estaba en Pablo, sino en los corintios. Pablo dice, no pude explicar la cruz como sabiduría de Dios en misterio. No pude explicar. ¿Se acuerdan cuando nuestro hermano Pelufo expuso Isaías 53, 52, 53? ¿Cómo se abrió tu corazón ahí? Parece que recibiste estaban con un calorazo, un ejemplo, ¿verdad? Y cuando se expuso esa palabra, ese texto y todos los detalles, es como que ese ventilador con aire fresco te sopla, ¿verdad? Una cosa que no puede ser. Esto es, bueno, ellos no podían acceder a eso. Porque no, ya sabemos todo. Ya. Vamos a cosas más prácticas. ¿Qué es el Evangelio? Eso ya sabemos. No, hermano, esa es una actitud orgullosa. Necesitamos asombrarnos siempre de Dios y de su palabra. Y Pablo dice, porque no eres capaces, no podían entender. ¿Y por qué no podían entender? ¿Por qué no eran capaces? Por soberbia. El problema no estaba en el mensaje que estaba dando Pablo, sino en esas personas que colocaron su orgullo en su corazón en primer lugar y no la palabra de Dios. Por eso no podían entender. Como le dije, es como un niño en una universidad. No va a entender nada, está perdido. Y lo peor es que después de más de 18 meses eran incapaces todavía. El deseo de todo pastor es que los miembros de la iglesia crezcan en el conocimiento de Dios, que maduren en la fe. ¿Para qué? Para que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios,
para que le agrades a Dios, porque ahí está tu bien, que le agrades a Dios en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, para que seas de bendición a los hermanos en la iglesia. La iglesia sirve comida toda la semana, ¿sí o no? Los domingos de este púlpito, los miércoles en la reunión con los varones, los jueves y viernes en la reunión hogareñas, hay palabra de Dios, hay comida, abundante comida. Pero hay algunos que no comen esa comida. Prefieren rechazar esa comida. Y no vas a crecer. No estás en el contexto. Unite al contexto de los hermanos. Crece con los hermanos, con la misma comida. ¿Sí? Con la misma comida. No huyas. No pongas otras cosas de otro lado. Vos sabés que la iglesia de allá están enseñando esto y tu mente está allá. Andate allá entonces. Porque acá está tu familia. ¿Sabes por qué hacen eso las personas? Por más que se crean espirituales, es orgullo. Eso es orgullo. No, yo estoy haciendo esto, lo otro, pero no está comiendo con los hermanos. Eso es una señal de inmadurez. Eso es una señal de soberbia. Que en el corazón hay algo de superioridad. Y eso no es así. Comer la comida que se te da acá en tu iglesia. Y Dios te puso en esta iglesia para que comas la comida. No, pero la comida allá de los vecinos es más rico, la mamá cocina con conserva, vos todo con tomate, ese se ve todo encima. ¿Verdad? No, come en tu casa. Alimentate de lo que te da tu casa. ¿Cómo se te va a pastorear entonces? Entonces tenés otro pastor. Y lo lógico es que te vaya con ese pastor si es que vas a seguirle a él, si vas a recibir solo sus consejos. ¿Verdad? Entonces, cuidémonos ese aspecto. Acá se te provee de comida y como le dicen a las criaturas, ya te serví, le dice a su mamá con un cinto, ¿verdad? O zapatilla. ¿Verdad? Vas a comer todo. Y si no, bueno, pero tienes que comer lo que se te da acá. Porque hay un peligro. El pasto del vecino siempre es más verde, ¿verdad? Su árbol siempre tiene más frutas, más dulce eso. Es que nosotros hermanos, cuidémonos de eso. ¿Sí? Comer el alimento que se te da acá, no huyas, porque se nota en tu vida que estás flaco, que estás desnutrido. Se nota en tu vida eso. Porque no te está alimentando con la comida que Dios te está dando acá. No digo que uno no pueda participar de otro lado. Nosotros nos bendicen los estudios de MacArthur, Paul Washer, de Pelufo, y nos surtimos ahí. Y está súper bien eso, no está mal eso. Lo malo es cuando la comida que se sirve acá la gente lo desprecia. Porque eso es despreciar. No lo hagas. Participa con tu hermano, crece con tu hermano. Y si nos va a dar anemia a todos, que todo nos dé anemia, ¿verdad? Entonces, crezcamos juntos. Bueno, por el orgullo, algunos creyentes siempre están estancados en su crecimiento en piedad y comunión con los hermanos. Y como prueba de que ni siquiera ahora pueden comprender la verdadera naturaleza del Evangelio, como se espera de personas espirituales que lo entiendan, y Pablo los confronta con su actual condición. Ustedes no son espirituales. Y le voy a mostrar una vez más. ¿Cómo es que va a haber celo entre ustedes? ¿Cómo es que va a haber contiendas entre ustedes? Y con esto Pablo vuelve a lo que le dijo en el capítulo 1, verso 11. A las contiendas Pablo añade celos. Estos celos significan rivalidades. ¿Uno se imagina en la iglesia rivalidades? Yo no digo que esto lo haya acá. Dios no quiera. Si lo hay, tenés que solucionar. Si no lo haces, estás en desobediencia a Dios. Y eso va a tener consecuencias en tu vida y en la vida de otros hermanos. Va a afectar a los hermanos. No es normal rivalidad en la iglesia.
No es normal en la familia de Dios eso. Por eso Dios nos da cómo solucionar los problemas. Todo problema que tengamos tiene solución. Toditos. Y la forma es no desde lo que te pasa a vos, sino desde la cruz. Nuestra perspectiva de vida es desde la cruz, no desde nuestro dolor, de la ofensa que nos hicieron, desde nuestra posición. Yo te puedo asegurar que cuando vos estás enfrente de la cruz, vos no vas a tener ninguna excusa, vas a perdonar todo, porque vas a ver que Dios te perdonó a vos lo que Él no debía perdonar, lo imperdonable. Y Dios te amó y te perdonó a vos, así como estábamos nosotros. Por eso desde la cruz el creyente perdona y puede perdonar. No hay excusa. De hecho, si un creyente, alguien dice ser creyente y no puede perdonar, no perdona, significa que no es creyente. Es así de serio. Dice Juan, el que no ama no conoce a Dios. Y más dice, está en muerte. Es decir, está separado de Dios. Entonces no hay excusa en no amarnos. A todos. Ahora, las disputas que ellos tenían era por los líderes. No, el mío enseña mejor. El mío es más elocuente. El mío es esto, lo otro. Y eso no debe pasar entre nosotros, hermano. ¿Qué somos nosotros? Servidores. Esclavos. Esclavos de Dios. Servidores. No somos celebridades. Tercero, hace que vivan centrados en sus propios intereses. Los vuelve egoístas. Verso 3. Porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una vez más, la expresión carnales. Y cuando dice sois, es algo verdadero en ellos, no era algo ficticio. Este es un verbo indicativo. Un verbo activo indicativo es la condición en que se encontraban estos corintios. Nada que ver con la mega iglesia. Puede estar lleno de gente. ¿Sí? No porque una iglesia se llene, significa que Dios está obrando ahí. No significa. Yo veo iglesias en donde enseñan un falso evangelio, enseñan un evangelio centrado en el hombre, en que Dios te quiere prosperar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ver sano. No puede ser. Él te va a dar lo que hace 3 meses no te salió, lo que en un año, ¿verdad? En 2 meses el Señor te va a dar. Y todo es tu economía, y todo es tu salud, y nada de tu alma. Y están llenos, ¿sí o no? Se llenan esos lugares. Y le hacen hacer cosas terribles. Y están llenos. ¿Significa que Dios está ahí porque la iglesia está llena? No, nada que ver. Si no hay palabra de Dios, si no hay temor de Dios, y si Dios no es el centro, no importa si estamos entre 5, hermano. El número ni nos quebranta. Sí nos quebranta ser fieles a Dios. Eso es lo que importa. No nos deslumbremos ante cosas así tremendas que se ven, como que eso es señal de éxito. Éxito para nosotros, ¿saben qué es? Ser fiel al texto, ser fiel a lo que Dios ya nos dio y no inventar nada. Ese es el éxito para nosotros. Ser fieles a entregarte tal cual como está. Esa es la fidelidad que nosotros buscamos. Ahora Pablo cambia el término sarquico a otro término que se llama, o es la palabra sarquicoi, o de la carne. Esta es una palabra más fuerte que manifiesta exactamente cómo estaban viviendo estas personas. No solo nos estaban dando evidencia de vida en el espíritu, sino que mucho peor es que estaban en contiendas y rivalidades. Y estas conductas son no de creyentes. Estas conductas son de inconversos. La gente afuera es que se muerde. La gente afuera es lo que se desprecian. La gente de afuera es que no se perdonan. La gente de afuera es lo que se envidian. La gente de afuera, no importa si va en tu contra, si te va a perjudicar, no le importa tu vida. Va a salirse con la suya. En inconversos es normal eso, pero entre creyentes eso no es normal.
Esto no es normal entre creyentes. Inconversos con valores caídos y tergiversados. Y no importaba lo que los corintios pensaban de sí mismos, ellos estaban viviendo como si no fueran creyentes. Y eso es triste. Ese es el peligro en el cual podemos nosotros caer, hermanos. Por eso te ruego, no descuides la palabra de Dios en tu casa. Se van a interponer muchísimas cosas, pero no tenemos otra cosa. No te podemos ofrecer otro alimento. Si te ofrecemos otro alimento, un alimento cancerígeno. Solo la palabra de Dios nos hace madurar y crecer. Solo la palabra de Dios aleja de nosotros el pecado. Solo la palabra de Dios santifica nuestra casa, nuestras vidas. Otra cosa es comida chatarra. Por más que suene lindo, por más que te haga sentir tremendo, por más que te haga sentir lleno, emocionado, salí de la iglesia despeinado, tremendo estuvo todo emocional. ¿Y qué recibiste de la palabra de Dios? ¿Con qué te alimentó el Señor? No sé, pero estuvo espectacular el culto. Esas son comidas chatarras. La única comida que nos sirve a nosotros, que nos alimenta a nosotros, nos santifica y nos ayuda a amar a Dios, es solamente la Escritura. Pasemos tiempo en la palabra de Dios. Contienda es pleito, se refiere a rivalidad, disensiones, estar aparte. Los celos hablan de la condición emocional interna y las contiendas, la expresión externa. El comportamiento de esas personas brota de un punto de vista puramente humano, totalmente egoístas, centrados en sí mismos. Ahora, ¿los corintios tienen al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí tienen. Tal vez no cada uno de ellos, pero en general sí. Pero se estaban comportando como si no fueran creyentes. Como simples hombres naturales. Y eso es un peligro. Cuarto punto y último es que todo ese proceso, esa inmadurez, tiene consecuencias muy desastrosas y afecta a los hermanos, causa división, no edifica a nadie, causa división, hermano. Versículo 4, porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no soy simplemente hombres? Esta palabra porque conecta con este versículo 3 que leímos. En ese versículo, por ejemplo, envidia y luchas estaban demostrando que los creyentes eran carnales. Ahora Pablo da otro ejemplo. Algunos de estos hermanos se identificaban con Pablo y otros se identificaban con Apolos. Pero Pablo les dice, qué bueno que ustedes están conmigo. No le dices. Pablo se baja, les muestra esta humildad, el apóstol Pablo, y rompe ese esquema. ¿Sí? Tira por tierra. Yo no quiero que ustedes me idolatren a mí, dice Pablo. Yo no soy el personaje principal aquí. Soy simplemente un servidor. No se enfoquen mal. No es un concepto alto de tus líderes que te va a hacer maduro, sino de Dios. Nosotros somos como ustedes, servidores. Nada más. Y Pablo dice que este tipo de división en la iglesia demuestra que estos corintios estaban portando meramente personas naturales, como personas naturales. Ahora, esta madurez, como ya repetimos varias veces, se muestra en el amor unos por otros. No es algo emocional, es una práctica. Va a haber situaciones en que nos ofendamos. Y en ese momento lo que uno tiene que hacer es, me voy a esta iglesia porque fulano me ofendió. Si haces eso,
Son dos criaturas que se están peleando. ¿Sí? Mi papá es más fuerte, mi papá corre más rápido, mi papá es esto y lo otro. Así se comportaban los corintios. Y nosotros no seamos así. Eso muestra pelea de niños. ¿Sí? Disensiones, envidias, eso es niñería, eso es pelea entre niños, no es de maduros. Yo tengo que tener la capacidad, y Dios me da la capacidad de poder pasar ofensa. No hacer caso, no cobrar eso. No tengo en cuenta, puedo estar en paz y no albergar algo contra otro hermano. Porque ese es un veneno que te va a destruir a vos. Va a endurecer tu corazón. Y no vas a edificar y vas a truncar el crecimiento de esta iglesia. Por eso nuestras vidas afectan a los hermanos. Somos miembros, dice, de un solo cuerpo. No hay varios cuerpos, uno solo. Y lo que pasa acá afecta a otros. Por eso es importante nuestra vida piadosa. La inmadurez en el creyente se evidencia cuando exalta a sus líderes en lugar de los siervos y la preeminencia de Cristo. El creyente debe desarrollar un concepto bíblico claro sobre el lugar de los líderes como siervos y la preeminencia, que Cristo es más importante. Y eso nos va a ayudar a evitar la carnalidad. Esta inmadurez atrofia a la iglesia. Y el llamado de Dios para nosotros es que dejemos los rudimentos, que nos interesemos, que nuestras conversaciones sean más profundas, sean espirituales, sean como creyentes, no como una persona inconversa. Solo es negocio, solo es diversión, solo es otras cosas. ¿Y Dios para cuándo? ¿Y tu vida piadosa para cuándo? No es ahora. Entonces la inmadurez de los creyentes priva a la iglesia de crecer en el glorioso evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos, a someternos a la escritura, que la Biblia no falte en tu casa, que sea prioridad como creyente. Amén. Padre amado, gracias por este tiempo, por tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo lo aplique a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor, para que velemos por nuestras vidas y por lo de los hermanos. Que nos alimentemos diariamente de tu palabra. Que no despreciemos tu palabra, Señor, sino que te busquemos como un niño recién nacido a esa leche. Pero esa leche del Evangelio que habla Pedro, no esta leche, esta situación débil por la inmadurez. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia madura, una iglesia que te ame, que ame tu palabra, que tenga comunión contigo y que también viva de una manera obediente en sus casas, las esposas, los esposos, los hijos, para honrar tu santo nombre. Que tu palabra esté en nuestras vidas diariamente, tu poderosa palabra. Danos, Señor, hambre y sed de tu palabra. Bendice a tu iglesia, edifica a tu iglesia, santifica a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.